En realidad voy a empezar como iba a terminar, porque estos días, al estar pensando en la palabra, varias veces daba vuelta en mi mente dos palabras que hacen referencia al Espíritu Santo. Una se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 5, donde la Biblia dice: no apaguen el espíritu. Y mirando algunas versiones, en las distintas versiones, encontré una que dice así: no apaguen la sed del espíritu, o de que el espíritu se manifieste. O sea, esto significa: no repriman al espíritu, óiganlo para obedecer. Pero la segunda palabra que daba vuelta en mi mente tiene que ver con lo que Sergio mencionó con la palabra de Josué, nada más que esta versión lo dice, uno podría decir, en un sentido negativo. Pero la otra palabra que daba vuelta es: no contristen al espíritu. Y me puse a mirar en distintas versiones, y hay una versión que se llama Nueva Traducción Viviente, y esa versión lo traduce así, escúchelo: no entristezcan al Espíritu Santo con la forma en que viven. No entristezcan al Espíritu Santo, dicho de otra manera, con la forma de vivir que tienen. O sea, si lo ponemos en un sentido positivo, santifíquense o santifiquémonos. Esto es lo que está diciendo. Por eso dije que iba a comenzar del modo que pensaba terminar, pero lo hice justamente porque creo que hay coincidencia en algunas cosas que venimos planteándonos. Hermanos, yo voy a tratar de ser breve, pero no quiero evitar que nos ubiquemos. Yo le quiero pedir, por favor, en el nombre del Señor, que el tiempo que pasemos aquí usted me preste toda su atención, me preste su mente, me preste su espíritu, lo disponga para que Dios nos diga algo en esta noche. Yo creo que este día tengo la expectativa, lo escuché varias veces a Walter decirle, yo creo que venimos y a Sergio lo mismo, estamos con una expectativa de que estamos esperando que Dios haga algo, y creo que lo que Dios quiere hacer, tengo la impresión, es más que lo que nosotros esperamos. A mí me parece que nosotros esperamos determinadas cosas y creo que el expresarlo Walter, el expresarlo Sergio y poder expresarlo todo, creo que estamos diciendo, bueno, ¿qué será lo que va a pasar? Y me quiero sacar de la cabeza justamente esto de que voy a esperar que pase lo que pasó en el día de Pentecostés, según relata el libro de los Hechos de los Apóstoles, aunque alguna de las cosas que pasaron allá, oro al Señor que pasen hoy también. Pero tengamos la expectativa, por favor, no estemos condicionados a que, a ver, hace poquito yo prediqué un mensaje, algo voy a hacer de referencia acá, que yo lo titulé, que el Espíritu te dé nuevas lenguas. ¿Cuántos quieren tener nuevas lenguas? Muy bien. No me voy a poner a pensar qué lengua quiere recibir usted, pero yo sí sé qué eran las lenguas que había en el día de Pentecostés, y esa me encantaría recibirla. No quiero andar con el biribiri. El biribiri ya lo tengo. Estoy con una expectativa mayor. Así que no me voy a tener mucho más en eso. Pero lógicamente, hablar de Pentecostés nos traslada originalmente a la fiesta que se llamaba de las semanas para el pueblo judío, según lo describe el capítulo 34 de Éxodo, versículo 22. Sin embargo, para el pueblo cristiano tiene un sentido histórico, espiritual, altamente significativo, pues es allí donde recordamos, o digamos, hoy recordamos aquel acontecimiento de la venida del Espíritu Santo. ¿Por qué, si es esta la expectativa, por qué necesitamos hoy un nuevo Pentecostés? Acá no voy a entrar en la discusión teológica,
que teníamos en tiempos en el seminario, donde decíamos no tenemos que buscar un nuevo Pentecostés, porque el Pentecostés fue un acontecimiento histórico, ya pasó. Sin embargo, creo que esa cosa de que nos pase algo así está latente. Entonces, no, en un sentido simbólico podemos decir, ¿por qué necesitamos un nuevo Pentecostés? El año pasado, en una de las visitas que nos hizo el pastor Carlos Braidas, precisamente, un taller que realizamos un viernes a las 11 de la mañana, hablando de las tensiones que vive hoy la iglesia, él ilustró esto con esta experiencia de la iglesia, diciendo, escuchen esto, los hijos están por nacer, pero la madre no tiene fuerza. Los hijos están por nacer, pero la madre no tiene fuerzas. Y agregó, acerca de la transformación de nuestras ciudades, la vida, la posibilidad de transformación de las ciudades está por explotar, decía él. La posibilidad de transformación de nuestras ciudades paradójicamente se encuentra a su vez con el fantasma de la muerte, porque también ha crecido. Es decir, dicho de otro modo, decía él, la mamá iglesia está por dar a luz, pero no tiene fuerzas. La mamá iglesia está por dar a luz, pero no tiene fuerza. Un nuevo Pentecostés bien entendido nos hace falta precisamente para tener las fuerzas necesarias para dar a luz. Hoy las condiciones espirituales, lo que se huele en el ambiente que alimenta nuestras expectativas, nos dice que el embarazo está avanzado. Un nuevo Pentecostés bien entendido es necesario para que cuando la iglesia entre al quirófano para dar a luz, tenga las fuerzas necesarias para que el parto se produzca y el hijo nazca. El hijo que la iglesia dará a luz, como ocurrió en el día de Pentecostés narrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 2, es que la gente que nos escuche nos oiga hablar de las maravillas de Dios. Ese es el mayor milagro del día de Pentecostés narrado en el capítulo 2 del libro de los Hechos, que lo escuchaban en su propio dialecto. Y que muchos crean y se unan a la iglesia para ser discípulos conforme al carácter de Cristo, para que sean luego los agentes de cambio que hará que las sociedades sean transformadas, la ciudad sea transformada. Hermano querido, la iglesia está por entrar en la sala de parto. Hagamos lo necesario para que no le falten las fuerzas. Entendamos entonces el Pentecostés y lo veremos. Pentecostés, diga conmigo Pentecostés. Pentecostés no te mantiene encerrado, sino que te saca afuera, donde está la gente. Eso es lo que se observa en el relato del libro de los Hechos. Nuestros hermanos de aquel tiempo, los del día de Pentecostés, que ya eran hermanos nuestros hermanos de aquel tiempo, tenían el mismo hábito de encerrarse que nosotros tenemos. Estaban encerrados en el aposento alto. Por lo tanto, si nos importa un Pentecostés como el que ellos vivieron, tomemos todas las partes del relato y estemos dispuestos esperando el estruendo que los impulsó a ellos hacia afuera, para que una vez más, llegado el mismo, estemos listos para mirar a las personas cara a cara y allí darles a conocer las maravillas de Dios. Ahí está la clave del Pentecostés. Y yo sé que estamos cerquita, hermanos. Estamos muy cerca. Todo el tiempo hay cosas que nos muestran que está como en ebullición. La cosa está cerca. Recién cuando Walter habló del burrito que necesitaba Jesús para entrar a la ciudad, cuando dijo que Jesús mandó diciendo, desaten al burro, yo eché a volar mi imaginación.
Me pasó algo, no puedo decir que me lo dijo el Espíritu, pero eché a volar mi imaginación y me imaginé a Dios hablando con un ángel y diciéndole: andá y decirle al pelado, hablar y desatalo. Pues me llamó la atención. Habló del burro y dijo que nosotros somos los burros. Y yo dije: sí, amén. Por lo menos yo. Yo necesito ser desatado de muchas cosas en lo que al Pentecostés se refiere. Yo necesito ser desatado de muchas cosas. Sergio hizo en su oración, miren que estuve muy atento y escuché, que no sean los paradigmas antiguos los que nos condicionen, que no sean las expectativas cerradas las que nos pongan frenos, que no sean las cosas que hemos creído siempre las que nos pongan un pero para que Dios no consume lo que Él quiere. De manera que yo escuché en mi espíritu adentro mío: ahí viene un ángel a desatarme de todo eso. Dios viene a desatar a este burro. Y el que se identifique con eso, diga amén. Sería bueno que dijéramos: Señor, acá estamos todos los burros. Recapitulando, en este mensaje que hablábamos hace poquito, que el Espíritu te dé nuevas lenguas, y haciendo referencia a que en el versículo 8 del capítulo 2, la palabra lenguas allí es la palabra dialecto, y hablábamos de todo lo que esto significa, cuando el texto dice: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestro dialecto en el que hemos nacido? ¿Qué provecho podemos sacar nosotros en nuestra experiencia diaria? De modo que las personas de nuestro tiempo puedan escuchar a través de nuestra boca aquellas maravillas de Dios. Y entonces nos preguntamos: ¿qué debemos alegrar nosotros en este nuevo Pentecostés? Tuve problema para ponerle título a este mensaje, porque pensé: la fiesta del Espíritu, porque en Navidad celebramos la venida de Jesús al mundo, en Semana Santa celebramos la crucifixión, la resurrección, en Pentecostés y la fiesta del Espíritu. Me sonó bien al principio, pero dije: es más que una fiesta, es el propósito redentor de Dios, impulsado por el Espíritu Santo, para que nosotros demos a conocer todo esto en el mundo. Y me quedé con el título dando vueltas, pero dije: no, tengo que salir de ahí. ¿Qué debemos anhelar entonces? Decíamos hace unos días atrás que el Espíritu Santo nos dé un lenguaje que entienda a la gente, es decir, un lenguaje diverso, que considere el trasfondo cultural de las personas que tratamos. Que así como un terremoto, un estruendo sacó a los discípulos del aposento alto, nosotros seamos sacados del aposento de nuestra cultura evangélica, religiosa, eclesial, teológica y ortodoxa, para ser insertados en medio de la multitud y poder expresar el testimonio de Jesucristo, libre de los condicionamientos que nos imponen nuestros paradigmas religiosos. Eso tiene que ocurrir. Yo, cuando pienso en las nuevas lenguas, no estoy pensando en lo que ya tengo y en renovar lo que ya tengo. Estoy pensando en tener un lenguaje apropiado para que la gente me entienda. Que el Espíritu Santo nos mezcle con la multitud y sus realidades, que la autoridad y la frescura de nuestro mensaje y acciones asombren y maravillen a los que nos conocen por la claridad de un mensaje comprensible para ellos. Decíamos hace poco, las etnias que se encontraron los del día de Pentecostés eran los pertos, medos, elamitas, etc. Las etnias que nosotros nos encontraremos son deportistas, artistas, profesionales, amas de casa, homosexuales, travestis, lesbianas, etc. El milagro que hace el Espíritu Santo es revelarnos los detalles del idioma, de la cultura de aquellos que tenemos por delante. Eso es lo que provoca sorpresa e impacto en la gente. Como resultado veremos que muchos creerán. Por supuesto, como ocurrió en el día de Pentecostés, muchos se burlaron, pero si nuestra mirada sale de ahí para mirar a los muchos que creemos, nos volvemos a entusiasmar. Renunciemos al egoísmo de querer seguir recibiendo nosotros. Yo quiero recibir. ¿A qué viniste a recibir? Vamos a recibir en estos días. Yo no tengo ninguna duda que vamos a recibir. Vamos a salir de acá llenos. Vamos a salir de acá
equipados. Vamos a salir de aquí impulsados. No tengo ninguna duda. Estos días van a ser días en que nuestras expectativas van a ser superadas. Por eso es necesario ya hoy, el primer día, donde simplemente estamos repasando, aunque vamos a agregar algunas cosas, este primer día renunciemos al egoísmo de solamente querer recibir para tener algo más. Si recibimos, que sea equipamiento para la tarea y el propósito que tenemos que dar. Respondamos a las expectativas del Señor. Él ya nos ha equipado con lo necesario. Todos tenemos el Espíritu Santo, su autoridad, su poder, su palabra. No me quise quedar, y ahora sí voy a mirar el libro de los Hechos, porque toda esta primera parte está dentro. Miren, nosotros, no sé si a usted le pasa, pero a los evangélicos nos pasa que tenemos textos preferidos. Y entonces el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles generalmente lo leemos hasta el versículo 13, donde dice, versículos 2 y 13, que todos estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Y otros se burlaban. Pero desde el versículo 14 en adelante también es parte de lo que ocurrió en el día de Pentecostés. Y allí hay cosas extraordinarias que nosotros tenemos que rescatar. Porque cuando algunos preguntaban ¿qué significa esto? Y a otros se burlaban, se levantó Pedro, hizo toda una exposición extraordinaria que está allí, que yo no voy a leer ahora, voy a ir al resultado de la palabra que Pedro trajo aclarando lo que otros no entendían. Pero están ahí y son las cosas que nos tienen que motivar hoy, de manera que capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, después de que Pedro hizo toda esa exposición, versículo 37 dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Esto no lo preguntaron los que estaban en el templo encerrados. Esto lo preguntaron los que estaban afuera tratando de entender qué era lo que estaba pasando. Hermanos, si realmente ocurre un nuevo Pentecostés, realmente tiene que haber una verdadera revolución. La gente tendrá que poder decir qué es lo que está pasando en la ciudad de Cipolletti. ¿Qué significa esto? Y tendremos que estar equipados para decir, esto es lo que dijo el Señor que ocurriría. Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro dio el mensaje cortito. Arrepiéntanse, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Yo veo que hay en el acontecimiento de Pentecostés un fruto inmediato y un fruto a largo plazo. Lean usted todo el libro, todo el capítulo 2 del libro de los Hechos, ustedes van a encontrar estas cosas que yo voy a mencionar así rápidamente. La primera cosa, versículo 11, que hay ahí, hubo asombro, perplejidad, lo que decíamos recién. ¿Qué es esto? La segunda cosa que hubo es rechazo. Estos están todos borrachos. Descalificación. Hoy también ocurre. Escuchamos el otro día el testimonio del pastor Hugo Márquez, que nos contaba que con esta campaña de la invasión del amor de Dios en Neuquén, mucha gente ha creído y muchos otros les han llamado por teléfono diciéndoles cualquier barbaridad. Es decir, lo que ocurrió allá, en este tiempo también ocurre. No tenemos que sorprendernos por eso. Siempre va a haber gente de ese lado de la calle, en esa vereda. Y está bien, porque en ese sentido Dios no empuja a nadie a hacer lo que no quiere. Entonces lo que hubo fue asombro. Lo segundo, rechazo. La tercera cosa que uno ve ahí en los versículos 14 al 36 del libro de los Hechos de los Apóstoles es que un nuevo Pentecostés, un derramamiento del Espíritu de esa naturaleza, o para decirlo en los términos que nosotros debiéramos decirlo para no forzar nada que teológica y doctrinalmente nos lleve a cometer errores, la obra del Espíritu Santo prepara un ambiente apropiado para que la gente reciba la palabra.
el Espíritu Santo se nos adelanta. A ver, esto quiere decir, hermanos, de lo que miramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, nosotros ponemos la atención en lo que pasó con los discípulos que estaban en el aposento alto, y allí pasaron las cosas que pasaron, recibieron el Espíritu, lenguas como de fuego repartidos sobre su cabeza, cada uno hablaba en una lengua distinta, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros decimos, eso lo hizo el Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? A eso decimos amén. Ahora, que hubiera una multitud afuera, si bien es cierto, el templo era un lugar abierto donde iba mucha gente y no solamente los religiosos, que hubiera mucha gente ahí afuera, tantos que a la hora de contar los que se convirtieron hubo como 3.000 personas, quiere decir que había mucha gente, que hubiera mucha gente allí, también fue obra del Espíritu. Y si no hubiera habido gente, nadie se hubiera enterado. Había gente. Había gente. La gente fue traída por el Espíritu. Y cuando pasó lo que pasó, esa es la gente que necesitó respuesta. ¿Qué es esto que está pasando? El ambiente lo preparó el Espíritu Santo. Cuando Pedro dio el mensaje, la pregunta que hacen, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No es obra de la casualidad, es el trabajo del Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. En cuarto lugar, el mismo Espíritu es el que produce, ya lo sabemos por la palabra, convicción de pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepiéntanse. Por eso es que prepara el ambiente para que la gente tome decisiones. Eso fue lo que el apóstol Pedro les dijo. Arrepiéntanse, bautícense en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el Espíritu Santo, porque para vosotros la promesa y vuestros hijos y para todos los que están, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras les testificaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Es decir, hubo un ambiente preparado y un ámbito listo para recibir la palabra. Y por supuesto, el fruto final, versículos 41 y 42, dice la palabra: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí está más completo el panorama de lo que ocurrió en el día de Pentecostés. Por supuesto, esto es el fruto inmediato. El fruto a largo plazo es lo que uno ve narrado en el capítulo, desde el capítulo 3 en adelante en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y todo lo que fue ocurriendo en la historia del cristianismo hasta nuestros días. Ese fruto a largo plazo. Porque el mismo Espíritu Santo que descendió en Pentecostés es el que está aquí, hoy, esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Así que no le tenemos que pedir que venga. Hermanos, ya está. No quiero, a ver, no me vayan a entender mal, no estoy sembrando una nota negativa. Lo que estoy diciendo es que el Espíritu está. Está. Si usted está convencido, diga conmigo, está. Algunos están convencidos. Yo lo creo, lo leo en la palabra, está. Ahora, ¿podemos esperar más del Espíritu Santo? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero tenga presente que toda vez que el Espíritu Santo obra, lo primero que hace es ir hacia adentro nuestro para que después salga hacia afuera. Y cuando va hacia adentro empieza a ocurrir esto. Santifíquense. No apaguen el Espíritu. No lo entristezcan con la forma de vivir que ustedes tienen. Capítulo 8 del libro de Romanos. Voy a tratar de apurar aquí. Este capítulo 8 del libro de Romanos dice más cosas que las que nosotros hemos visto acerca del Espíritu.
Dice la palabra: ahora pues ninguna condenación, voy a leer desde el versículo 1 hasta el 16. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Voy a hacer una pausa aquí. Por eso dije, ¿cuántos saben que está? Porque si no está, no puedo andar de esta manera. Y si está, Pablo es muy clarito: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís por la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, etc. Y a modo de bosquejo, para ser no tan extenso, repasando algunos puntos que están incluidos en el texto que acabamos de leer. Dice, versículo 1, los que andan en el Espíritu no son condenados. Diga conmigo, no somos condenados. Segundo, la ley del Espíritu versus la ley del pecado y de la muerte. Aquí lo que dice es que la ley del Espíritu es quien mata la ley del pecado y de la muerte. Tercer lugar, los que son del Espíritu, es decir, los que viven bajo la guía del Espíritu, los que andan en el Espíritu, los que caminan bajo la dirección del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. Y aquí tenemos que hacer un paréntesis para preguntarnos cada uno de nosotros: ¿qué ocupa nuestra mente cada día? ¿Cuánto del tiempo que disponemos pensamos en las cosas del Espíritu y cuánto en las cosas de la carne? Y entiendan que no estamos tratando de escaparnos de la realidad. Pensar en las cosas de la carne no significa pensar en las cosas de todos los días. Todos los días, dice la misma palabra, tiene su propio afán. Pero a pensar en las cosas de la carne es desenfocarnos de la dependencia del Espíritu para empezar a tomar decisiones y tener acciones y conductas que se oponen a la ley del Espíritu, y empezamos a movernos conforme a la carne. Los que son del Espíritu piensan las cosas del Espíritu. Versículo 5. Versículo 6 dice: ocuparse del Espíritu. Fíjense qué expresión interesante. Si el Espíritu, el Paracleto, el Consolador, es el que nos guía a toda la verdad, según dice el Evangelio de Juan, podemos concluir diciendo que el Espíritu se ocupa de nosotros. A ver, por favor síganme en este pensamiento. Si el Espíritu Santo, el Consolador, el Paracleto, mi compañero, distintas traducciones de la palabra Paracleto, está conmigo todos los días y es el que me guía a toda la verdad, el Espíritu, por lo tanto, se ocupa de mí.
¿Cuántos pueden levantar la mano y decir, de mí se ocupa? Muy bien. Ahora Pablo acá devuelve la cosa y dice, ocuparse del Espíritu. Yo me tengo que ocupar del Espíritu. ¿En qué sentido? En que tengo que oír, saber, escuchar qué dice el Espíritu. Yo me debo ocupar del Espíritu. Y dice, ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocuparse del Espíritu te mantiene vivo. Ocuparse del Espíritu te inunda de su paz. Versículo 13, por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Versículo 14, los que son guiados, escuche esto, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, no hay otra alternativa. Si somos hijos de Dios, la única manera de funcionar bien, conforme a la voluntad de Dios, es ser guiados por el Espíritu. Hola, ¿están acá, hermanos? Puede ser que mañana Mraida los encuentre más despiertos. Si soy hijo de Dios, no tengo otra alternativa más que dejarme guiar por el Espíritu. Versículos 15 y 16. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, esto es el Espíritu Santo en contacto con nuestro espíritu. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos de Dios. La primera parte del versículo 26. El Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Versículos 26 al final y 27. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pentecostés, hermanos, tiene la misma trascendencia histórica que lo que nosotros celebramos en Navidad. Tiene la misma trascendencia que lo que nosotros celebramos en Semana Santa. La diferencia, aunque es todo parte de una misma obra, la diferencia que tiene lo que ocurrió en el día de Pentecostés es que desde ese día y en adelante el Espíritu es el que está listo para guiarnos todos los días, de manera que allí sí, más que como aquel dicho que dice todo el año es Navidad, en realidad nosotros deberíamos decir todo el año es Pentecostés. Todo el año es Pentecostés. ¿Por qué? Porque todo el año a mí me encantaba, más allá de los posibles errores doctrinales o los posibles errores de interpretación que el hermano Benny Hinn tuvo en su momento cuando escribió Buenos días Espíritu Santo o La Unción, ese libro tenía algo esos dos libros tenían algo extraordinario, que hablaban de la comunión del cristiano con el Espíritu Santo. Ese libro o esos dos libros eran una expresión práctica de aquello de que el Espíritu se ocupa de nosotros y nosotros nos ocupamos del Espíritu. Pentecostés no puede ser un acontecimiento casual. Yo he avalado y respaldo todas las expresiones que se han hecho aquí en este lugar en este último tiempo diciendo algo va a pasar, y yo lo creo. Es decir, cuando uno tiene discernimiento, uno está con una expectativa de que algo va a pasar. Algo va a pasar. Mi gran cuestionamiento toda la vida, cuando le ponemos énfasis a una cosa, porque ya lo aprendí hace muchos años, no porque tenga muchos años, sino porque tengo mucha experiencia, lo que me ha pasado muchas veces es que pongo la expectativa en un punto y la expectativa tiene que estar puesta en un proceso. Porque lo que va a pasar, en todo caso, es el puntapié inicial de algo que tiene que seguir.
lo que Dios va a desatar en estos días. Yo dije, ¿qué hago en esta noche? Y hasta ahora me estoy debatiendo. ¿Qué hago? Invito a que todo aquel que quiera recibir nuevas lenguas del Espíritu para hablar las maravillas de Dios, vengan adelante para que podamos orar. Me encantaría hacerlo. No me quiero encontrar con mi propia duda y mi propia falsa expectativa de generar algo que nos deje contentos y cuando nos vayamos no pase nada. Porque lo que Dios va a hacer ahora es algo que va a continuar. Es algo que va a seguir. Es algo que, en todo caso, algo nuevo que ni siquiera empieza ahora. Es algo que se va a destapar, que ya está, que ya viene, que ya es. Y yo creo que lo mejor que nos puede pasar esta noche es que yo recupere un diálogo profundo, amistoso con el Espíritu. Yo no sé si voy a decir como Benny Hinn, buenos días Espíritu Santo. Posiblemente lo tenga que hacer porque yo duermo y quizás el Espíritu no. Cuando me levanto tengo que decir buenos días Espíritu Santo, pero cuando me voy a desayunar decir desayunamos. Y cuando salga, vamos. Y cuando empiezo a trabajar, estás acá, ¿no? Vamos a trabajar juntos. Eso significa, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. A mí me encanta la experiencia de Pentecostés. Yo disfruto de esa cosa efervescente que hay en el Espíritu. Pero qué bueno es que nos pase, que no estemos esperando el culto para saber qué va a hacer de nuevo el Espíritu Santo, sino que moviéndonos todos los días, y yo creo que eso es lo que viene, hermano. La iglesia de este tiempo, me encantó que el Pastor Maraida, entre las cosas que dijo el año pasado, dijo: la generación nuestra, la de la gente que todavía estamos liderando en la iglesia cristiana hoy, fuimos capacitados y equipados para liderar hacia adentro. Y la generación que está viniendo, la que viene, la que estamos equipando, es una generación que Dios la está equipando para liderar hacia afuera. Hermanos, como yo estoy en este día y en este presente, yo me siento parte todavía de esa generación que tiene que empezar a caminar hacia afuera. Y cuando digo caminar hacia afuera, mañana o el lunes, no deje de ir a laburar. Porque la idea de la iglesia cristiana moviéndose no es detenerse en una esquina a los gritos diciendo el Espíritu Santo me dijo, sino que en el andar, en el de todos los días, mientras nos movemos y donde Dios nos lleva, se nos empieza a notar algo distinto. El Pentecostés es una fiesta en el Espíritu. En todo caso, algo que me venía a la mente esta mañana, yo decía, quiero celebrar el acontecimiento histórico ocurrido hace 2000 años atrás. Y en ese sentido hasta le pondría 2000 velitas a una torta para soplarla. Gloria a Dios porque ese día estuvo y está en el calendario de la humanidad. Gloria a Dios porque ese día lo diseñó Dios. Gloria a Dios porque ese día nos quedó el registro histórico y bíblico. Y gloria a Dios porque allí se empezó a ver de manera extraordinaria lo que podía y puede seguir haciendo el Espíritu Santo. Pero además de la torta que le soplaría las velitas, me gustaría tener torta todo el año para seguir recordando su obra. Así que en cuanto a la palabra, termino con lo que empecé. El apóstol Pablo, escribiendo a los cristianos de Tesalónica, capítulo 5, versículo 19 de su primera carta, dice: no apaguen el espíritu.
Y tratando de encontrar revelación acerca de esa expresión, encontré esto: no debemos apagar la sed del Espíritu, lo cual se puede traducir en que dejemos que el Espíritu Santo se manifieste. No reprimamos al Espíritu, más bien oigamos su voz y decidamos obedecerle. Y luego el mismo Pablo, o antes, no sé cuándo lo escribió, no me acuerdo ahora, si antes o después, pero en Efesios 4:30 dice, esta versión que leímos antes: no entristezcan al Espíritu Santo con la forma en que viven. La Nueva Versión Internacional dice: no agravien al Espíritu Santo de Dios. Si hoy hacemos fiesta al Espíritu, recordando el acontecimiento histórico de hace 2000 años atrás, no hagamos como aquellos a los que le apagamos la velita hoy, mañana nos peleamos. No agravien al Espíritu Santo. La Biblia, Dios habla hoy, dice, o la Biblia, no, perdón, otra versión que se llama la Biblia de Dios para todos, dice: no hagan poner triste al Espíritu Santo, quien es la garantía para su liberación en el día señalado. Uy, Dios, qué versión extraordinaria. Finalizo, hermanos. Y la verdad que quisiera invitarles a estar en un momento a solas con Dios. Quisiera invitar a un tiempo personal. Si algo dijo el Señor en esta noche, si algo te habló el Espíritu, quiero invitarte a un tiempo personal de encuentro con Dios. Yo creo que las expectativas que nosotros tenemos, como dije antes, van a ser superadas. Y yo veo dos aspectos en que va a ser superada. La primera cosa en que las expectativas, si nos metemos en una dependencia del Espíritu, van a ser superadas, es en la relación personal de cada hijo de Dios con el Espíritu. Esta noche se nos habló de santificarnos, algo que le agrada al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y en ese sentido, las expectativas que van a ser superadas van a ser las que tienen que ver con un oído atento a lo que el Espíritu dice a la iglesia. Lo que Dios nos está hablando tiene que ver con que Dios busca, lo venimos diciendo hace mucho tiempo, gente, discípulos que tengan el carácter de Cristo, que realmente se pueda poner a Dios en primer lugar en nuestras prioridades. Y el segundo aspecto que se va a superar en las expectativas que tenemos tiene que ver con el movimiento del pueblo de Dios en la ciudad. El movimiento del pueblo de Dios en la ciudad. Yo tengo una cosa interior, hermano, que sé que no la puedo describir, pero es una expectativa de mucho tiempo. Cuando el otro día leía las estadísticas que hablan de lo que está pasando en la ciudad de Cipolletti con los jóvenes, con la droga, con el alcohol, decía: Señor, y esto que me pasa interiormente, que tiene que ver con que la manifestación del reino de Dios llegue a la ciudad de manera poderosa y podamos hacer de esta ciudad una ciudad transformada por el poder de Dios. Con esto tiene que ver el Pentecostés. Que la gente
sea tocada por el Espíritu Santo de Dios, que reciba convicción de pecados, que vengan corriendo a postrarse a los pies de Cristo y la transformación venga. Que la prohibición del alcohol y de la droga no sea el elemento que haga que dejen de consumirlo, sino que realmente la transformación que Dios produce en las vidas haga que el alcohol y las drogas sean desechadas directamente por las personas. Así que quiero invitarte, hermano mío, y yo soy parte, yo me siento invitado a que tengamos un tiempo a solas, reclamándole o declarándole más bien a Dios cuáles son las expectativas que nosotros tenemos y dándole a Dios la libertad de que Él corrija las expectativas equivocadas que podamos tener. Y si alguien siente la necesidad de que oremos los pastores, de que oremos pidiendo que realmente el Espíritu traiga un nuevo toque, que renueve la frescura, que renueve el gozo, que renueve la paz en nuestro ser interior, y alguien dice yo necesito esto y quiere venir para que oremos, corra, venga, lo vamos a hacer también. En este último aspecto no voy a insistir, simplemente dejo planteado. Si alguien dice, necesito que oren por mí en esta dirección, hágalo ahora. Padre, hemos iniciado esta serie de encuentros y no nos queremos ir de aquí en esta noche sin decirte, Señor, celebramos tu presencia, celebramos la venida del Espíritu Santo, celebramos que está todos los días con nosotros conforme la promesa del Padre, celebramos que fuiste, eres y seguirás siendo el Paracleto, el Consolador, el que nos guía a toda la verdad. Padre amado, recibe tú toda la honra, todo el honor, toda la exaltación. Bendito sea el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Manténgase un momento así, a solas con Dios. Quiero hacerte una invitación en esta intimidad que estamos teniendo con el Señor. ¿Por qué no venís y te postrás aquí adelante como hacíamos en otro tiempo? Veníamos sedientos del Señor, veníamos a adorarle. En algún momento la veía yo a Virginia en unos domingos arrodillándose en la presencia del Señor.